Xurxo Melchor, muy buenas noches. Buenas noches. Compañero de La Voz de Galicia, 3 años siguiendo prácticamente día a día lo que se iniciaba aquella tarde-noche de un domingo de septiembre, cuando se supo que había aparecido el cadáver de una niña en una pista del municipio de Teo. Hace unos días, sentencia del Tribunal Supremo, que yo no sé si es de alguna forma el punto final judicial de toda esta historia. Es el punto final, digamos, ordinario. Cabe un recurso ante el Constitucional, pero en el Tribunal Constitucional ya no se va a dirimir la culpabilidad o inocencia de estas personas, ni se va a poner en tela de juicio la sentencia, sino que se van a reclamar otro tipo de cuestiones de índole procesal, si se han respetado sus garantías procesales, sus garantías constitucionales, si han tenido un juicio justo. Es decir, que prácticamente... Así que ya podemos decir, con la sentencia en la mano, que Rosario Porto y Alfonso Basterra mataron a su hija, Asunta Basterra. Vamos a hablar de este asunto, de esta sentencia, de esta afirmación, que sigue costando reconocerlo, porque ellos nunca han reconocido abiertamente que fueron los autores de la muerte y los responsables de la muerte de la niña. El 21 de septiembre, siguiendo un plan preconcebido por ambos, a la hora de la comida le suministraron una dosis tóxica de lorazepam, que le hizo efecto más o menos sobre las 6 de la tarde. Rosario Porto fue a su garaje, cogió su coche, mientras Alfonso Basterra estaba en compañía de la niña, teóricamente. Se sube al coche de la niña, van al chalet de Montouto, en Teo, y allí, en torno de las 7, entre las 7 y las 8 de la tarde, la madre la asfixia con un Kleenex o con algo blando, tapándole nariz y boca. La niña muere y posteriormente se abandona su cadáver en la pista de Feros. Eso es lo que ha quedado probado. Eso es lo que ha quedado probado. El hecho de que ellos no hayan reconocido nunca los hechos, el hecho incluso de que haya indicios, no pruebas directas, de que esto sucediera así, ¿convierte este caso en un caso distinto o no? ¿O tenemos que interpretar lo que la ley dice, lo que una sentencia dice y esto...? Puedo asegurarte que he ido a montones de juicios con muchas menos pruebas de cargo que el caso Asunta. Es decir, en el caso Asunta es una falsedad que no haya indicios, hay pruebas de cargo y hay indicios suficientes, que la concatenación de indicios es una prueba de cargo también. Es decir, hay pruebas muy concluyentes científicas, como la propia autopsia, hay pruebas de cargo como la adquisición desmesurada del lorazepam por parte de Alfonso Basterra, hay pruebas de cargo como son las mentiras que ellos contaron. Es decir, no es necesario... No hay muchos resquicios en esta historia. 3 años acompañando a esta familia. Descríbeme a Rosario Porto, por lo que tú sabes hoy de ella y por lo que la aproximación que has hecho al personaje. ¿Quién es Rosario Porto? Rosario Porto es una persona con una personalidad frágil, es una niña de papá, por decirlo de alguna manera, que ha nacido en una familia muy acomodada, con su padre y su madre son 2 personas muy conocidas y exitosas en Santiago. Es hija única y es una persona que sufre episodios de depresión profundos, el primero estudiando la Erasmus o lo que hubiera en aquel momento en París, y después que la llevan a estar hospitalizada. Y es una persona que en su comportamiento familiar, digamos, era una persona que era dura con su exmarido, con Alfonso Basterra, de puertas para afuera, parecía la persona dominante, la que manejaba, y él era el sumiso, pero lo que ha quedado demostrado es que de puertas para adentro era una mujer frágil y dominada, incluso, según ella misma dijo, maltratada físicamente por ¿Y él, Alfonso. Alfonso Basterra? Alfonso Basterra es un personaje ciertamente inquietante, violento, como ha quedado demostrado, porque se enfrentó violentamente, verbalmente al juez instructor, al fiscal, a los policías. Ha tenido una actitud, como hemos podido ver, desafiante en todo momento. Es una persona que estaba acostumbrado a vivir muy bien del dinero de su mujer, que no había trabajado prácticamente nunca. Él era de profesión periodista, pero prácticamente nunca había trabajado. Y que cuando su mujer, digamos, le mantiene una relación extramarital y él se entera y eso desencadena en un divorcio, pues se ve viviendo en un apartamentito de 2 habitaciones, sin muebles, con un préstamo que le hace una de sus tías, es decir, que se ve completamente fuera de lo que él había tenido y en mi opinión, y esto es una opinión personal, desarrolla una ira hacia su exmujer y también de poder tener acceso a su dinero, ya sea por la vía de hemos asesinado a la niña, me te vas a tener que mantener el resto de mi vida porque si no voy a contar la verdad,
o, que es lo que más investigadores creen, voy a preparar el golpe, el plan para que tú aparezcas como la criminal y yo no, y al final yo sea el que viva del dinero. Lo que está claro es que el plan era salió conocido por ambos, y lo que es claro es que Alfonso tiene un papel en ese plan, digamos, mucho más light, porque al final las pruebas más concluyentes siempre han apuntado hacia Rosario. Yo creo que más que una repercusión es una evidencia. Hay un testimonio que está siendo bastante claro para toda la opinión pública sobre lo que ya se suponía y sabíamos que estaba ocurriendo, y por lo tanto, más allá de repercusiones, lo que estamos es devolviendo a la primera plana de la actualidad algo que no debió dejar de estar en la primera plana durante las últimas semanas o meses. El Partido Popular está amortizada en los asuntos de corrupción, se ha visto en Madrid, se ha visto en Valencia, se ha visto en Ourense, se ha visto en todos los sitios, y no solo están amortizados, parece que es un plus, ¿no? Es decir, en las últimas elecciones pues han subido bastante los sitios más corruptos, no va a tener ninguna repercusión, pero es que además, como no va a tener repercusión, yo lo que pediría es que al menos los dirigentes del Partido Popular tengan un mínimo de respeto hacia la gente que no lo seguimos, que no somos del Partido Popular, ¿no? Porque claro, esta tontería de decir hoy, salir todos en manada diciendo, es que ya no están en el Partido Popular, es que me da igual si están o no están en el Partido Popular. Cuando robaron, estaban o no estaban en el Partido Popular, que é lo que me interesa. Creo que non lle afecta absolutamente nada, non? Pero non porque non sea grave a cuestión, senón porque eu creo que o modelo judicial español, que leva 6 anos, me parece recordar, con este asunto, é dicir, moito máis de unha legislatura e media, verdad? Xa pasaron 5 eleccións desde que isto empezou, pois non ten xa interés para nada. Todo o que está dicindo Correa é novo que o diga el, pero non é novo. Todo o mundo sabía eso, e todo o mundo se imaginaba cales eran as mañas e tal. E o feito de que además veña ahora mismo e esculpe a un e poña a outro, hasta che queda unha duda de se o está facendo a medida do seu interés ou está facendo a medida da verdade. E eu penso que tamén el o fai a medida do interés. Eu creo que isto só pode ter repercusión no asunto, na situación política na que estamos, se o Partido Socialista quere resolver isto mediante unhas novas eleccións, non sería unha cuestión descabellada, e aproveita ese argumento. É dicir que... Claro, bueno, pero non sería unha cousa menor. No, pero quero dicir que... Pero ao Partido Popular eso saliríalle de perlas, non? Quero dicir que o problema ten o Partido Socialista ahora mismo... Non o Partido Popular. O Partido Popular non ten ningún problema se hai eleccións ou non as hai. En cambio, o Partido Socialista ten un problema. Se non reacciona con isto, pois é unha chapuza, e se reacciona é outra chapuza. Javier Fernández ven de decir que non se van facer barricadas éticas fronte á corrupción, polo tanto, vese que o PSOE tomou a decisión de blanquear a corrupción do Partido Popular, e xa que nos esquezamos todos do que aconteceu. Es decir, que en este momento, más allá de todas las apreciaciones que hagan los tribunales, esa asociación entre sector público vía política y sector privado vía empresas a través de mediadores que por una parte actúan en las campañas electorales y a la vez en las concesiones y además llevarlo determinadas partes de cuotas, no solo para el partido, sino para sus propios bolsillos, que ya supone todo tipo de niveles de corrupción existentes, pues desde luego desgrana un problema endémico en el Partido Popular. No escapo de la pregunta que planteas. Yo creo, tengo también la impresión, de que esto ha sido algo, no con ese grado quizás de determinación en la médula, pero sí es cierto que es algo extensivo al funcionamiento del sistema político español. Desde la transición hasta la actualidad creo que se está intentando depurar todo lo máximo, pero desde luego no tenemos tampoco un diagnóstico claro de hasta qué punto. Tenemos indicadores de transparencia internacional, de 1000 cuestiones que cada vez se va haciendo más sofisticado, pero no tenemos un mapa de clarificación de hasta qué punto el sistema de financiación de los partidos políticos, por una parte, y por otra parte el sistema de adjudicación de dinero público a través de distintas vías, queda exento de este tipo de dádivas, de comisiones o de mezcla de lo político. Claro. Es decir, aquí hay muchas cuestiones pendientes, desde la financiación de los partidos, el papel de los lobbies, es decir, hay muchas cuestiones que en el sistema político español no se han formalizado, han estado en el ambiente más informal, y lo que queda más en el ambiente informal, pues queda al final en un escenario en el cual hay más margen para hacer lo que no está prohibido y para saltarse la ley de forma poco controlada. Es cierto que ha habido ejemplos de cómo esto se ha avanzado,
pero bueno, yo creo que todavía tengo dudas de que debamos decir, bueno, esto es el Big Bang del sistema y a partir de ahora tenemos punto y aparte. Yo creo que tenemos que seguir vigilando, al margen de que haya leyes cada X tiempo que parece que limpian el sistema, de que de forma práctica, es decir, no solamente de jure, sino de facto, consigamos eliminar todo este tipo de prácticas que al final están detrás de la desafección que tiene la ciudadanía sobre la política. Claro, hablamos, el Partido Popular, la defensa que está ejerciendo es que eran casos, personas concretas que se corrompieron individualmente y todas esas cosas. Ernesto, hablamos de una corrupción sistémica que es algo que se ha debatido siempre en los últimos tiempos y que mucha gente se indigna cuando se plantea en estos términos. Absolutamente. Mira, yo estoy convencido, tengo la convicción de que ni una sola y pequeña agrupación del Partido Popular de ningún pueblo de España no recibió financiación ilegal, porque fue la práctica habitual. Vivían en otro planeta, pero mira, es que hay detalles hoy en la declaración de Paco Correa que es tremendo. Un detalle, teníamos una atención, que es un par de Jaguars. O sea, ¿en qué país vivía esta gente? O sea, un par de Jaguars es una atención, no dijo ni un regalo. Bueno, lo del payaso ya fue impresionante. Y después, yo no creo que Paco Correa hoy no descubriese cosas. Paco Correa descubrió una cosa que, por cierto, no sé si ti tamén foste testigo aquí con nós, en algún momento, algún parlamentario do Partido Popular de Galicia, fora de antena, dixo que quien tiene que comerse este marrón es Aznar, non nosotros. Y él lo que está es cargándole todo a José María Aznar, que ha desaparecido a tomarse el Ribera del Duero, porque no se sabemos dónde está. Yo creo que dijo cosas interesantes y creo que va a decir cosas más interesantes. Y yo creo que va a quedar demostrado que fue una práctica habitual de una locura donde yo no sé dónde vivían. Es decir, tuvimos un par de atenciones, es decir, un payaso, un castillo y dos Jaguars. Cosas que dijo, yo no sé si tú crees, José Luis, que estamos hablando de un sistema de corrupción sistémico, valga la redundancia, y si es así, ¿esto se puede solventar con las sentencias, con las condenas que se deriven de este juicio? ¿O hay que exigir también otro tipo de responsabilidades que están más en el ámbito de la política? A ver, yo matizo alguna, no contradigo ninguna de las opiniones que acabo de escuchar, pero matizo algo, ¿no? En primer lugar, yo creo que esto es sistémico, es decir, que afectó al Partido Popular y afectó al Partido Socialista en su momento, afectó a Convergencia y Unión, y el único... El PNV es el que queda más libre de todo este proceso. Pero yo creo que por hacerlo mejor, no por hacer distinto, en todo caso. Es decir, todos los grandes partidos tienen este momento. Lo único que le sucedió al Partido Popular de más es que estalla el problema de la indignación y el problema de las crisis y todo esto, estalla cuando está su caso. Porque si el cuarto gobierno de Felipe González hubiese acabado en una crisis, aquello era muchísimo peor que esto, porque hay que recordar que no solo estaba todos los organismos del Estado, la Guardia Civil, el tal, sino los casos de la banca catalana, todo eso, se había pasado todo por el forro de la chaqueta, sino que además había muertos sobre las mesas, ¿verdad? Y por muertos, es decir, había crímenes de Estado. Bueno, pues no soy ahora aquí Pablo Iglesias, pero había crímenes de Estado. No, bueno, pero y por tanto, de todo esto tenemos que acordarnos para decir, estábamos en esas. Segundo, yo he dicho aquí una vez que me preguntaste tú directamente, dije, no solo fue sistémico, sino que es sistémico. ¿Por qué? Tiene que serlo ahora mismo. Si hay elecciones, los partidos se tienen que volver a financiar ilegalmente. ¿Por qué? Porque nos ha dado por el fariseísmo, por decir que se pueden hacer campañas sin dinero o que se pueden hacer, digamos, multiplicando los panes y los peces. Hay que resolver el problema de financiación de los partidos políticos. Y el problema de financiación de los partidos políticos o se resuelve con claridad y se sabe quién paga, cómo paga y a cambio de qué, o de lo contrario se hará por la manga baja. Lo que no se puede es no hacer. Y por tanto, yo creo que ahora mismo lo único que se ha hecho es perder confianza y mejorar las técnicas de recaudación, pero yo creo que todos los partidos están haciéndolo, los que tienen más poder más directamente y los que tienen menos poder más indirectamente. O sea, que tenemos que conformarnos con este sistema. No. Hay que arreglar el sistema de financiación. Lo que no se puede es mentir y decir, vamos a hacer una campaña con 6 millones de euros o con 5 millones de euros entre todos los partidos políticos. No, eso es lo que no se puede decir. Hay que arreglar eso y yo creo que es fundamental arreglarlo cuanto antes.
Luego hay una tercera cosa que es que hay que tener muy en cuenta, pero esto sí que ya se decía en los tiempos de Felipe González, ¿verdad? El gran problema de la financiación ilegal no es solo que se financia ilegalmente los partidos, es que se genera un mecanismo de tuberías, claro, de alcantarillas, y por el mecanismo de alcantarillas salen los Bárcenas. Es decir, en el fondo lo que estoy diciendo es que el problema de la financiación de los partidos y el problema de Bárcenas, o el problema de la financiación de los partidos y el problema de Roldán, son problemas distintos. Uno es una ilegalidad que hay que perseguir y que hay que castigar, pero que en todo caso tiene una finalidad sistémica que fue consentida, no fue legalizada nunca, ni nada, pero fue consentida. Y el otro es robar aprovechar de esa cañería y hacer desvíos como hacen en Nigeria para el petróleo, ¿verdad? Solo tres cosas muy rápidas. Dices, ¿por dónde se puede salir? O se mantiene la corrupción si no se hacen reformas estructurales sobre el sistema de financiación. Esa es la primera. La segunda, se pasa a la simonía, es decir, se venden los cargos políticos y solo pueden ir los ricos, el que se paga su campaña va, y eso es una cosa algo parecida a lo de los Estados Unidos, ¿verdad? Donde un tío por tener dinero puede meterse en la política y hacer su campaña, incluso contra su propio partido. Esto también se puede acabar sucediendo aquí, es decir, que, bueno, esto ya sucede mucho en las alcaldías y tal. ¿Quiénes van a las alcaldías? Muchas veces el que puede pagarse la campaña. Y la tercera es ir a los fallidos bancarios otra vez, que fue el gran invento de principio de la democracia. Le pido dinero al banco y luego no se lo pago. Y el banco, cuando se harta, pues lo pasa a fallidos y a la BAI, a sociedad, pues queda blanqueado el sistema. Bastante descorazonador el panorama, Luca, no sé si lo ves de esa manera. Non tanto como él. Creo que sí que hai outra forma de facer as cousas, non podemos admitir que para facer unha campaña política xa que recorrer a financiación ilegal, outros partidos non recurrimos, financiámonos coa axuda da nosa xente, sacamos campañas adiante, co cal podense facer campañas máis austeras sin necesidade de ir meter a man a donde non se debe. Volvendo á pregunta que facías ao principio, acerca de si a corrupción era un sistema, si era algo sistémico, por suposto que sí. Eu creo que agora ninguén pode dubidar que non eran casos illados. Vimos precisamente esta semana de ver como no Partido Popular daban cursos a todos os seus concellos sobre como levar a cabo isto da financiación ilegal, non? Ese PowerPoint que avergonzaría a calquera, que era unha auténtica escola de corrupción. Como non falar de corrupción sistémica cando dende 1978 temos máis de 175 tramas de corrupción, tramas tan importantes como a que estamos falando estes días, a trama Gürtel, que hai que recordarlle a todo o mundo que nos costou a toda a cidadanía do Estado español 120 millóns de euros, co cal, por suposto, este era o modo de vida, o modo de facer política para o Partido Popular. ¿Decías algo con eso? Sí, yo quería decir una cosa porque da la impresión de que intentamos mezclarlos todos y todos son corruptos y todos no sé qué y todos se financian mal y hay que buscar la financiación. No, el Partido Popular tiene 835 altos cargos imputados por corrupción, que no son nada más que ministros, presidentes de comunidades autónomas, diputados, senadores, consejeros autonómicos, diputados autonómicos, presidentes de diputación. Es decir, yo no sé si el partido de Almendralejo se financia ilegalmente, irregularmente, probablemente sí, pero desde luego me cuesta mucho creer que ningún otro partido, fíjate, excepto probablemente en el África tropical, no sé en dónde, haya una red, en el África del Colacao, haya una red de tan altos cargos implicados en casos de corrupción como esto. O sea, es que lo del Partido Popular es que ha sido un arrase. A mí me parece muy significativo. Aquí, ¿recuerdas, Fernanda, aquella frase de aquella operación que hubiera en Galicia cuando le dice, pero señoría, usted, ¿qué operación era? No sé qué operación era, que dijo, pero señoría, ¿usted cómo cree que se adjudican los contratos? Y que fuera en Lugo. Bueno, a mí me parece importantísima esta frase de, tuvimos una atención, un par de Jaguars. Esa abstención que algunos dicen que puede ser técnica, esto de que se abstengan el número suficiente y necesario de diputados, ¿se va a producir o que la cosa se le está poniendo más complicada de lo que pensaban a los promotores de este movimiento criticado por algunos? Bueno, yo creo que la situación es muy complicada para el Partido Socialista y para el país, y no me gusta lo que está pasando, y creo que todo lo que ha ocurrido desde el último Comité Federal y la dimisión de los miembros de la Ejecutiva Federal, lo único que ha hecho es hacer muchísimo más complejo la resolución del problema de gobernabilidad del país y hacer muchísimo más complejo el problema de la posición del Partido Socialista ante una sesión de investidura. O sea, ¿tú crees que estamos en el peor de los escenarios posibles? Yo creo que esto está en un muy mal escenario y que todavía puede empeorar en todas las claves.
Uno de los debates centrales es el tema de la gobernabilidad y el Partido Socialista tiene que definir cuál es su posición en la sesión de investidura si Mariano Rajoy se convierte de nuevo en candidato. Es un escenario muy complicado, entre otras cuestiones porque ya de lo que se está hablando es de que si el Partido Socialista plantea una abstención, llamemos técnica porque simplemente hace que un grupo de diputados no voten o se abstengan en la sesión, o llamemos la abstención técnica, que el conjunto de los diputados se abstienen, pero no hay ningún tipo de contrapartida o de exigencia al gobierno del Partido Popular, yo creo que esto es todo mucho peor de lo que podría haber ocurrido sin toda esta maniobra. Hasta tal punto de que hoy por hoy es cierto que además el Partido Socialista tiene una dificultad de lograr la unidad de los diputados de todo el grupo parlamentario, porque el PSC, los dos candidatos en el PSC, por no poner una docena más de ejemplos de diputados de lugares de España que han dicho que han votado que no, y la gestora por lo tanto se encuentra con este problema de la gobernabilidad. Se encuentra además con un rechazo muy importante, amplísimo, yo creo que mayoritario, de la militancia del Partido Socialista, no solamente de una mayoría o de muchos militantes que creen que se debe votar no, aunque ello suponga ir a unas terceras elecciones, sino por cómo es el proceso. Es decir, cuando las normas se esfuerzan de una determinada forma, al margen de la resolución, las bases se sienten ultrajadas, violadas en sus derechos. Si yo tengo que decidir, igual que hay una serie de cauces, es cierto que los cauces se pueden plantear unos u otros, son legítimos. Cuando hubo que votar el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, se convocó un acuerdo a las bases que fueran a votar, ¿no? Es cierto que lo puede decir el Comité Federal, pero claro, cuando el Comité Federal ha preparado una maniobra que tenía como fin el eliminar a un secretario general elegido democráticamente directamente por las bases para primero elegido para poner a una gestora que tiene una legitimidad mucho más dudosa porque su función es conducir al partido a un congreso, y claro, esto se hace en el momento, no os digo el más importante, pero sin duda tan importante como cualquier otro momento de los más importantes que ha tenido el Partido Socialista desde la transición aquí para tomar una decisión política. Claro, esto todo pone a una gestora en una situación complicadísima. Y de hecho yo vuelvo a la misma cuestión, yo no sé si al final la abstención técnica va a pasar por intentar plantear que una serie de diputados se abstengan o no estén presentes, pero incluso cuando se había planteado, es decir, cuando tú tienes una fuerza política que segunda fuerza política del país y que tiene un número de diputados importante, y tú crees que la gobernabilidad debe primar, pues lo que se había estado planteando ya desde el diciembre, desde las elecciones de junio, es que en ese escenario el Partido Socialista debería pedir una batería integral de medidas que supusiesen una enmienda a lo más lesivo que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Y de hecho algunos no aceptaban eso, porque la corrupción es muy difícil de cuestionar al Partido Popular, porque el Partido Popular, como acabamos de ver, tiene la corrupción como un problema endémico en el ADN, y que por eso hay ciertos sectores del Partido Socialista que ya simplemente por eso creen que nunca se puede obtener. Pero incluso aunque se pudiese lograr alguna medida de regeneración, pues aquí siempre se había hablado de que había que pedir cuestiones como la reforma laboral, la ley Mordaza, e incluso el propio nombre del candidato o de algún miembro del gobierno de cualquier cuestión, es decir, todo era cuestión, estaba encima de la mesa. Yo encuentro que con este calendario que nos presenta, bueno, que Uxía recoge, que es el calendario que existe, claro, en esos 3 o 4 días los márgenes son muy escasos. Ernesto, Gonzalo dice que la situación es grave, que está preocupado por la situación, solamente que puede empeorar además. Solo una decir, es que todo este, dice Javier Fernández, claro, me entienden mejor fuera que dentro. Yo no sé quiénes son fuera. Si es fuera del Partido Socialista, no. Claro. Digo, ¿cuán fuera es? Me refiero. ¿Hasta qué punto fuera? Porque hay como distintos círculos concéntricos de lo que es más fuera, claro. O sea, lo entienden mejor en el Partido Popular que en el Partido Socialista. Claro, pero si voy que al fuera es al Partido Popular o a los medios de comunicación o a los poderes fácticos que le atienden mejor, me preocupa más. Y además creo que esos poderes fácticos se están equivocando, esos medios de comunicación muy centrados en la importancia de la investidura, el propio Partido Popular, porque la investidura es un cauce para el gobierno. Pero después de la investidura hay que gobernar por lo menos algo, y por lo tanto si lo que se está planteando con todo este escenario de vamos a lograr la investidura y eso es lo importante y nos olvidamos por lo menos de los presupuestos, ni tan siquiera para esos estrategas del equilibrio Rajoy ha dicho que la negociación pasa por 9 medidas concretas. Pero si el paso siguiente es que si en la estrategia dicen de momento le vamos a poner el candado al Partido Socialista para la investidura y una vez que tengamos la investidura ya le echaremos otra vez el lazo para conseguir los presupuestos, si por el medio esos que quieren estabilidad y equilibrio constitucional se están cargando el papel fundamental que ha tenido el Partido Socialista, mal servicio hacen a ese equilibrio institucional y a ese orden constitucional en el Estado. A ver, Ernesto. No, vamos a ver, yo entiendo perfectamente que a Gonzalo le duele muchísimo el Partido Socialista. A mí no me duele nada.
porque es que esto se lo ha buscado durante mucho tiempo y lo sigue buscando. El nombramiento de Javier Fernández, al frente de la gestora, es un paso más hacia donde quiere ir el Partido Socialista, pues por lo menos los órganos dirigentes. Es decir, no empecemos aquí a dividir entre la militancia, el no sé qué, los otros, tal. La militancia un día los abandonará. Susana Díaz quería hacerse cargo del Partido Socialista, se ha hecho cargo del Partido Socialista, ha colocado a Javier Fernández. Por cierto, un señor que está en el entorno, que viene del entorno de casi todos los casos de corrupción que se produjeron en Asturias. Es decir, aquí sacamos mucho que sus papás se conocieron en un campo de concentración, que su abuelo fue fusilado, y nos callamos lo de que estuvo en lo de las ayudas a los mineros, en lo del puerto del Musel, que fue un pufo impresionante, que la Unión Europea ha ordenado que se devuelva el dinero. El señor Fernández, que está ahora y que lo entienden mejor fuera que dentro, es un señor ciertamente sospechoso, por lo menos como político asturiano. Y una cosa, mira, a mí es que esto de la abstención técnica, esto es una chafallada. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista, os lo digo en serio, es quitarse la careta, votar a Mariano Rajoy, y empezar otra vez de nuevo. ¿Pero qué tonterías es? ¿Pero qué se creen? ¿Que porque Javier Fernández diga, no, la abstención no es el apoyo? Yo voy a decir, pues no apoya, no apoya. ¿Tú crees que sería mejor que incluso un gobierno de coalición, que es lo que le llegó a proponer el Partido Popular? Mi futuro, yo como futurólogo ya sabes que soy un desastre, pero voy a hacer un vaticinio. Yo creo que lo mejor que le puede pasar, dilo en Madrid, al Partido Socialista es integrarse en el Partido Popular. De verdad, os fusionáis, PP, PSOE y vais... No, ya me contarás en qué fase estáis. Fernández quiso decir, y dijo, pero con otras palabras, dijo, le convengo más a los de fuera que a los de dentro, lo cual es verdad. Es decir, él ha planteado una operación que es muy interesante para todos menos para los suyos. Otra cosa es que ahí hay un grupo en ese todo que también les conviene porque están pensando en volver otra vez al modelo de alternancias con el Partido Popular. Pero solo le conviene a eso. Y así se entiende mucho mejor lo que quiso decir. Él creyó que, quitando del medio a Pedro Sánchez, se produciría inmediatamente una especie de catártica sobre todo el Partido Popular, sobre el Partido Socialista, sí, y que todo sería fácil. Y como no se produjo, él tenía una alternativa, quiere decir, puesto que voy a tener que forzar la abstención, la fuerzo mañana por la mañana. Y por tanto, háganme ya las consultas, vayan con el tiempo que tengan que ir, hagan el tema tal. Pero no, ahora está esperando por Iceta, está esperando por el otro, está a ver si convence a la gente. No está convocado el Comité Claro, Federal, porque ¿no? Decíais, hay tantos días, decía Uxía. Bueno, pues, no, a ver, hay tantos días, pero desde el día 10 de octubre hasta el día 24 de octubre no va a suceder nada. ¿Qué estamos haciendo? Tiene que convencerse, Luis. Claro, estamos esperando por el barullo general del Partido Socialista. Claro. Y no es de recibo, que es lo que me producía el efecto, el cabreo cósmico de hoy, no es de recibo que 10 meses después, como si fuésemos contribuyentes de Hacienda, haciendo la cola el último día para entregar la declaración de la renta, todo el sistema español esté forzando los hábitos, las costumbres, la educación, los reglamentos, la figura del rey y todo para poder hacer una chapuza. Hombre, si hacen la chapuza, háganla con elegancia, convoquen hoy el Partido Socialista, denle la orden de una puñetera vez, hagan un gobierno de coalición y empiezan antes la regeneración, porque esto otro no puede funcionar. La careta. A ver, yo creo que el problema en el que estamos metidos hoy, utilizaba yo una metáfora que me salió así de repente y ahora la voy a intentar mejorar. Yo digo que es la diferencia, las investiduras hay dos tipos, como pintar un cuadro o hacer un puzzle. Pintar un cuadro, tú estás pintando una cosa que lleva algún tiempo, hay que tener una buena técnica y tal, hay que tener un proyecto de dónde se va a poner, para qué representa, qué simboliza, esto va para la Iglesia del Carmen, lo que sea. Y en cambio el puzzle solo tiene como objetivo hacerlo. Generalmente ni siquiera se acaba, cuando ya se ve que se puede hacer las 1000 piezas, cuando están coloradas en 950, uno ya ha perdido el interés porque ya ha terminado el hecho de hacerlo. Luego, además, una vez que está hecho, tú te das cuenta de que lo que representa allí es una horterada. Y además te das cuenta de que lo tienes que quitar porque la mesa que te han dejado para hacerla, hay que cenar en ella, hay que tal, y ahí viene la fiesta y hay que utilizar la mesa y hay que deshacer el puzzle. Y esto es lo que estamos haciendo. Off the record. Los colores que tiene
la banderita española, la banderita española. Hay que ver cómo nos gusta a todos el día del desfile, con sus pedidas de mano espontánea, su cabra, todo el politiqueo ahí reunido, su besamanos con la máxima autoridad de nuestro estado aconfesional haciendo reverencia ante la iglesia. Esto sí que es la caña de España. Solo hay 3 personas que odian este día con todas sus fuerzas. 1, el tío al que le toca pasear Madrid de arriba para abajo con un bazooka en la espalda. 2, Mariano Rajoy, que ya saben lo del coñazo del desfile y así tiene esa pose perenne de supervillano. Eso sí, por muy supervillano y muy superpresidente en funciones que seas, el paño de las gafas siempre es un bien preciado y es una ley no escrita que quien tenga uno debe compartirlo. Y la tercera persona que odia el desfile con todas sus fuerzas es Javier Fernández, que debe ser que tiene el marrón este del PSOE, pero el hombre ni una sonrisa para nadie, macho. Y eso que allí le saludó todo Kiski y le trataron bien, pero aquello era un dramón y la única medio sonrisa que le vimos fue esta mueca, y para eso, muy sufrida. Y aún encima, cuando parecía que podía remontar, le pasaba alguna desgracia que lo volvía a hundir. Otra vez el paraguas. Con lo arregladitos que iban todos. Rajoy como un pincel, gracias a los meneos que le daba la americana. Todo era mega trendy. El paraguas de Cifuentes, las gafas retro, muy retro, demasiado retro del señor ministro, el look autobús del Imserso dirección Benidorm del amigo Revilla. Ahora sí, una cosa les vamos a decir, una crítica que tenemos que hacer. Que no vale ir por ahí con este rollo guay. Felicitándonos a todos por este Día Mundial del Medio Ambiente. Un nuevo enfoque en el que el medio ambiente sea protagonista. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España. Y luego pirarte del desfile en plan, venga Bautista, nos najamos, dale caña al Rolls. Bueno, en realidad, 2 críticas. Que aquí hace falta marketing, hombre, que hay que innovar. Que luego al final es todo un poco previsible y hasta las conversaciones son previsibles en plan, ¿qué? ¿Te ha gustado? Sí, está bien, muy bien. Una pena el tiempo, pero muy bien. Así que a innovar, algo así como aquello de los Yankees con los Village People y el portaaviones. ¿Que puede haber algún riesgo de que la cosa se tuerza como les pasó a ellos? Sí. Señores, el que no arriesga, no gana. Off the record.